Bueno, este domingo es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Todo el mes se trata de estar ahí. Usted ha visto las campañas que tenemos en el Heraldo. Todo esto, no bajar la guardia por ningún motivo. Bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, anualmente mueren más de 600,000 personas. En su mayoría son mujeres. Es el tipo de cáncer más común entre mujeres en 157 países, incluido muy por delante México, ¿eh? Hay casos también de hombres, que es lo que vamos a hablar un poco, mucho. Los tratamientos contra el cáncer de mama cada vez son más efectivos y la autoexploración resulta a estas alturas cada vez más importante y clave para la detección temprana. En México, durante 2024, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte entre tumores malignos. 99% ocurrieron en mujeres. La tasa de defunciones en mujeres de 20 años y más fue de 18 muertes por cada 100,000 habitantes. Mientras que en 2021, 175,000 mujeres de 50 años y más contaban con un diagnóstico de cáncer de mama, que esto es importantísimo, ¿eh? Hablemos con el doctor Ernesto Rivera Medina, especialista en ginecología, obstetricia y urología ginecológica. Ernesto, doctor, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Javier? Buenas noches. Muchas Gracias. gracias por la invitación. Bueno, oye, Gracias. entiendo que es el mes, ¿no? Deberíamos de hablar sistemáticamente de ello, ¿no? Pero pues ya ves, esto a veces se vuelve mediático, todo lo que tú mejor que nadie sabes. A ver, te diría, a ver, ¿qué reflexiones nos darías sobre el tema de cáncer de mama, el domingo, el mes, mujeres, hombres, este país y todas estas cosas? Adelante. Mira, en efecto, pues estamos conmemorando el Día del Cáncer de Mama, pero no debería ser este día, debería ser todo el año. Y creo que el punto importante es hacer conciencia primero de un factor clave que tú comentabas. La mujer tiene que conocerse, tiene que hacerse una autoexploración desde los primeros años de vida, llámese desde los 20, 25 años, porque llegan cada vez más pacientes e incluso pacientes jóvenes que todavía no entran ni siquiera en un rango de edad para ser candidatas para realizarse pues un estudio como una mastografía y que llegan y que me dicen, oye Ernesto, me sentí una bolita, Sí. ¿no? Y que además recordar que esto es un seguimiento periódico, que no es nada más que una vez, pues me hago la mastografía y se me olvida 10 años, porque también nos pasa mucho esto de chin, se me pasó, chin, se me olvidó, no he ido a consulta porque no tuve tiempo de hacérmela. Y ahorita uno de los puntos clave hoy con una de las pacientes era, doctor, no me he hecho la mastografía porque me duele. Y siempre una de las reflexiones que les digo es, a ver, ok, sí puede ser un estudio molesto, pero vas a durar unos minutos con mucha presión, te puede doler ese día la Ujú. mama por el estudio, pero ¿qué prefieres? ¿Un dolor físico que te va a durar 24 horas a un dolor de, oye, vienes, tienes una lesión y ya no hay mucho más que hacer? Sí. Oye, eso que acabo de decir es bueno. A ver, vamos a verlo como en perspectiva. Eh, Ujú. a ver, padre, madre de familia que tiene una hija, ¿qué? De 15 años. ¿Desde ahí empezamos o a qué edad empezamos a crear este hábito? Mira, creo que la de 20 años es una edad ideal primero para empezar a hacer autoexploración, o sea, que esa paciente enseñarle, ¿no? O que acuda a consulta para enseñarle cómo revisarse la mama, idealmente en el mismo día respecto a su ciclo menstrual, revisarse frente al espejo y saber en qué partes debe de localizar o buscar las lesiones, porque no nada más incluye muchas veces la parte de la mama, sino la axila, el cuello. Y una de las partes más importantes es también saber si ya hay algún antecedente en la familia de algún familiar, sobre todo en primer grado, llámese mamá, llámese abuela, llámese tía o hermana, que haya tenido ya algún cáncer de mama y saber a qué edad lo tuvo, porque también entre más joven haya sido el antecedente familiar, pues de una forma mucho más temprana esa paciente tiene que iniciar Ajá. la autoexploración e incluso el uso de estudios de imagen para tratar de detectar a tiempo algún cáncer. ¿Acaba siendo tan doloroso como hoy te dijo una paciente o es también una especie de percepción o pregunto es el tamaño de la mama o exactamente qué? Mira, tiene que ver mucho el tamaño de la mama,
tiene que ver mucho el umbral del dolor, sí, la edad, porque también conforme vamos avanzando en edad, pues la mama va perdiendo densidad Sí. del tejido, Ajá. pero en realidad es mucho una percepción. Es incómodo, sí es incómodo el estudio de la mastografía, que al final es un estudio radiográfico, pero el dolor no va a durar más de 24 a 48 horas posterior a realizártelo. Sí. No, además, oye, te lo realizas y te realizas. Ahora sí que materialmente, ¿no? No, y además ahorita, aprovechando que es Sí. el mes rosa, podemos ver en muchísimos lugares 1000 promociones, promociones tratando de minimizar costos con la finalidad pues de detectar a tiempo, porque el objetivo de realizar un estudio de imagen, como la mastografía o incluso un ultrasonido, es detectar lesiones que una paciente no se palpe. Claro. ¿No? Que solamente sean visibles a través de un estudio de imagen. ¿Y por qué? Porque sabemos que entre más temprano se detecte un cáncer de mama, mucho mejor pronóstico va a tener y el tratamiento también puede ser muchísimo más sencillo. Ujú. O sea, esto que estás diciendo también es una variable importante, ¿no, Ernesto, doctor? Porque, digamos, el tocamiento, por decirlo de alguna manera, no sé si se diga exactamente Sí. así, lo que hace es a lo mejor no alcanza necesariamente a encontrar algo, pero el estudio de imagen lo encuentra. Así es, el estudio de imagen tiene la capacidad de encontrar desde muy tempranamente lesiones que no son palpables, o sea, lesiones de menos de medio centímetro, que ya detectándolas con estudio de imagen, pues son pacientes candidatas a realizar una biopsia y que al tener la biopsia y poder tener el diagnóstico certero de qué es la lesión que estamos encontrando, pues el tratamiento va mucho más dirigido. Y entonces, si es una lesión pequeña, ya por el hecho de que sea pequeña, no palpable, va a tener muchísimo Claro, mejor pronóstico. claro que Digo, sí. hay algunos otros factores que hay que estudiar, como qué tipo de tumor es el que se está presentando a nivel histológico, es decir, a nivel microscópico, si tiene receptores hormonales o no, etcétera. Pero a nivel general, entre más pequeño se encuentre el tumor y más tempranamente se detecte, la sobrevida de esa paciente, pues puede ser a muy largo plazo. Claro, eso. Oye, a ver, doctor, ¿cuál es el estado de salud en esta materia de las mexicanas, para hablar primero de las mujeres? Pones cara de que no es muy bueno que digamos, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que hay varios factores de riesgo que sabemos que existen para esta enfermedad. Hay algunos que no vamos a poder modificar seguramente, como son los antecedentes familiares que ya hemos comentado. Sí, Sin embargo, hay algunas otras comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, la obesidad, sí. pacientes diabéticas, que realmente cada vez más tenemos prevalencia de este tipo de enfermedades crónico-degenerativas en el país y que esto hace que sean propensas a este tipo de cáncer pues de forma mucho más frecuente. Algunos otros factores son exposición a radiación, que tengan que no den lactancia materna, que es otro de los puntos fundamentales, entender que algunas herramientas como esto, o sea, por cada año que la mujer da lactancia materna, puede disminuir hasta 4,3% el riesgo anual de Ah, detección de cáncer de mama, con una pequeña intervención como esa. mira, nomás eso está interesante. A ver, hagamos un punto y seguido. ¿Qué pasa con los hombres, con nosotros, doctor? Bueno, en realidad menos del 8 menos del 8,5% de los casos de cáncer de mama se van a dar en hombres. Uno de los puntos más importantes también es el antecedente heredofamiliar. En el hombre, sí, en la mujer es difícil realmente poder tener la cultura de la autoexploración. En el hombre lo es aún más. Sin embargo, pues tiene la misma posibilidad de a poder hacer una autoexploración de la mama y detectar alguna lesión. La idea sería si tú también como hombre detectas alguna lesión que no habías detectado previamente, hay que acudir a una valoración porque también se pueden hacer los estudios como ultrasonido para detectar qué tipo de lesión es la que estamos Ujú. enfrentando. Oye, el cáncer sigue siendo el gran padecimiento del mundo y de México, ¿verdad? Sigue siendo el gran padecimiento de México y el mundo y además estamos en un punto en donde también llegan, sabemos que cada vez la población mexicana
es mucho más longeva y la pirámide poblacional cada vez más tiende a ser hacia de 65 años o más. Y este grupo poblacional también llega a un punto en que dejan de hacerse los estudios Sí. y, por ejemplo, en consulta cada vez veo más pacientes de 70, 80, 90 años que llegan porque me acuerdo del caso de una paciente que la bañó la hija, le detecta una lesión, hacemos todo el protocolo de estudio y ya estaba el tumor en un estadio tan avanzado donde había metástasis a nivel de pulmón Uh, y de hígado, uh. ¿no? Y esto, pues con haber probablemente seguido su seguimiento anual desde los 65 años sin suspenderlo, se pudiera haber detectado de forma temprana. Además es doloroso, ¿no? Digo, por más que ahora haya medicamentos y se hagan muchas cosas, es un asunto que además duele, ¿no? Duele en el sentido físico. Mira, duele en el sentido, muchas veces realmente el tumor o el cáncer como tal no duele, No duele, claro. ¿no? O sea, puede ser doloroso la parte ya, a veces el tratamiento, ¿no? O sea, una paciente que se tiene que someter a radioterapia, sesiones de quimioterapia, en donde ya tiene metástasis en diferentes órganos como hueso, el dolor de una metástasis ósea realmente es un dolor pues que no le deseamos a nadie. Claro, oye, ¿la quimioterapia se ha ido diluyendo o sigue siendo un factor fundamental para atender el padecimiento? Fíjate que todo depende en qué estadio, tenemos diferentes estadios o grados de la Sí. enfermedad. Ujú. Entre más temprano lo podamos detectar, pues muchas y cada vez más está más avanzado también la medicina, en que si se detecta de forma muy temprana, pues muchas veces con radioterapia o sin radioterapia, nada más con una cirugía conservadora, sin necesidad de quitar completamente la mama y nada más hacer alguna terapia coadyuvante con hormonoterapia o con quimioterapia, la paciente puede quedar Sí. curada, por ejemplo. Que eso es algo muy importante. Entonces, por la cara que pones, no gozamos necesariamente de cabal salud en esta materia, ¿no, Ernesto? Desgraciadamente todavía seguimos en una población en donde da miedo, porque enfrentamos a mujeres que dicen, es que me da miedo hacérmela, y entonces sí les hago la reflexión de, oye, ¿te da miedo hacerte un estudio? Que lo tienes que hacer una vez al año nada más. Y eso te da más miedo que enfrentar un cáncer en donde sí te puede traer un problema de salud física, incapacidad para realizar tus actividades, otro tipo de enfermedades, afectación a tu familia, menos calidad de vida, menos esperanza de vida. Ahí es donde creo que debe de entrar la reflexión. Oye, ¿se ha diluido un poco el padecimiento de cáncer por la piel o no? ¿O todavía se mantiene en un nivel alto, Ernesto? Aún se mantiene en un nivel alto. ¿Y esto a qué se debe? ¿Quien toma el sol o quien vive en lugares donde hay mucho sol o cosas de esa naturaleza? Bueno, es que en esta parte de el cáncer en la piel, no tenemos tampoco una gran cultura en cuidar o tener algunos hábitos dermatológicos, como es el hecho nada más de aplicarnos bloqueador cada 3 a 4 horas, aún sin estar realmente expuestos directamente al Al sol, por sol, sí, ejemplo. sí, sí, sí. Te mando un gran saludo. ¿Qué va a hacer el domingo? Supongo que va a estar trabajando, ¿no? Voy a estar trabajando exactamente y por ahí andaremos también en una carrera contra el cáncer de mama. ¿De cuántos kilómetros? 10 kilómetros. ¿Cuánto piensas hacer? No me digas que va a ser 40 minutos porque te mato. No, 50. Vamos Sí, por 50, ahí 50 está. minutos. Eso ya me parece más decente. Ya no me hizo sentir tan mal. Sale. Muchas gracias, Ernesto. Muchas Vale. gracias, un abrazo. Gracias a todos. Buenas noches, Javier. Para ti, Gracias. gracias.